En Comisiones Obreras negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. Negociamos tu convenio. ¿Qué? Que en Comisiones Obreras negociamos tu convenio. Comisiones Obreras. Negociamos tu convenio. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hola, ¿qué tal estás? ¿Tienes una casa? Ahora, más preguntas. ¿Podrá ser un futuro, a corto plazo, digamos, tenerla? Comenzamos así nuestro Gente con clase número 21, que esta vez llega muy pegado a la agenda que nos deja la actualidad. Ya veréis. Soy José Julio Alonso, periodista y miembro del equipo de comunicación confederal de Comisiones Obreras. Arrancamos. En la sociedad actual, el acceso a la vivienda es un elemento fundamental de emancipación e integración social de todo el mundo, sin excepción. En este sentido, el artículo 47 de la Constitución española lo señala como un derecho básico e insta a los poderes públicos a hacer efectivo este derecho, señalando a aquellos como garantes del acceso a una vivienda digna y adecuada. Sí, alguno no se lo creerá, pero palabra de honor que dice eso, os lo prometo, de verdad. A todos los partidos que se llaman constitucionalistas, también se lo digo, la Carta Magna dice eso, escuchad, que no es coña, que de verdad, que lo pone, solo hay que leerlo. Pero bueno, ¿cómo podemos traducirlo? ¿Cómo lo traducimos nosotros? Nuestra lectura, y no creo que pueda haber mucha discrepancia en la interpretación de la norma, porque el espíritu garantista de la Constitución es muy claro en muchos aspectos, es que la política pública de vivienda debe estar orientada a suplir los agujeros del mercado libre y, en concreto, los derivados de la especulación sobre suelo e inmuebles, garantizando el acceso a la vivienda a aquellas personas con menos recursos económicos. Y claro, entre los que habitualmente se encuentran en esta situación, pues está la juventud española, está claro. Ese es precisamente el tema que traemos hoy a la mesa de Gente con clase. El nuevo bono joven de alquiler aprobado esta semana, el proyecto, ¿no? Resumiendo mucho el concepto, es lo siguiente, porque esto nos va a vehicular. Vamos a poder retomar el tema de la ley de vivienda y algunas otras cosas. Dice o propone una ayuda de 250 euros al mes durante 2 años a personas de 18 a 35 años con ingresos anuales inferiores a 24.318 euros, es decir, 3 veces el IPREM, y que residan de alquiler con un precio máximo de 600 euros mensuales. Ya, ahora me vais a decir que no hay alquiler de 600 en las grandes ciudades. Es de verdad, parad, paciencia, lo vamos a tratar también, palabra de honor. Y es que he hablado con mucha gente, hemos hablado con mucha gente de esto en los últimos 2 o 3 días, en los últimos 5, mejor dicho, yo creo. Y he pedido opiniones, y sabéis lo que nos han trasladado, que esto es una filfa, un quiero y no puedo, y una especie de coitus interruptus, con perdón. Es así. ¿Por qué nos dicen esto? Bueno, yo creo que porque la situación de la juventud española respecto a la vivienda asusta a cualquiera. Los jóvenes españoles en la veintena tendrían que destinar de media poco más de 8 de cada 10 euros de su salario para pagar el alquiler, según el último observatorio del Consejo de la Juventud de España. Y en el caso de una hipoteca, ¿qué pasaría? Pues aún peor, deberían utilizar el 90% de su nómina para afrontar la compra de ese inmueble. Solo el 14,9% de los jóvenes está emancipado. Ojo, 14,9%, el peor dato desde 1998 según el Consejo de la Juventud de España. Y es que, por último, en este país, los jóvenes españoles se independizan a los 29 años en el caso de ser mujeres y a los 31 en el caso de ser hombres. Y a esto venía en lo del bono, ¿no? Por tocar las narices, la mejor forma de desenmarañar esta cuestión es hacernos las preguntas correctas. A través de las respuestas tenemos un dibujo bastante certero de cómo es la situación, sin paños calientes, ¿no? Y las preguntas que podemos hacernos, yo las dejo encima de la mesa y lo vamos pensando. ¿No será este bono joven una medida paliativa que no soluciona el problema estructural de ausencia de mercado regulado ni asegura parque público de vivienda suficiente que proteja este derecho? Se me ocurre, ¿eh? Otra más. ¿Por qué razón la ayuda está limitada en el tiempo y no ofrece un apoyo continuo en el medio o largo plazo a la población joven? ¿Por qué? ¿Qué nos obliga siempre a que las ayudas de alquiler vayan enfocadas de algún modo a primar la oferta? ¿Y por qué no se actúa sobre la oferta de vivienda regulando la existente o aumentando la oferta asequible? Son preguntas que se nos ocurren. Las afrontamos ahora mismo.
Durante los próximos minutos vamos a charlar con Adrià Junyent. Es responsable confederal de Juventud en Comisiones Obreras. ¿Qué tal estás, Adrià? Buenas tardes. Yo creo que ha sido prolijo, lo que he largado ahora mismo en el micro, pero yo creo que se aproxima bastante o que hace un dibujo de proximidad bastante certero de cuál es la situación de la juventud y la vivienda en estos momentos. Sí, totalmente. Desde Jóvenes de Comisiones Obreras hace mucho que se pone la alarma, ¿no?, en que la juventud trabajadora tiene muy difícil la emancipación, ¿no? Y ya no solo por todo lo que hemos comentado, sino que se unen dos factores que son muy importantes en la vida de cualquier persona, como es el trabajo, que es precario cuando tenemos suerte y lo tenemos, como las viviendas que no son asequibles y que en muchos casos tampoco tienen las condiciones mínimas para poder ser habitables. Claro. Yo creo que lo primero que podríamos hacer, si te parece, es repasar cómo ha sido esa política destinada a vivienda desde el primer gobierno de la democracia y los consecutivos, ¿no? Porque han pasado muchos gobiernos, pero la situación, lejos de mejorar, yo creo que en algunos aspectos, digo en algunos, ha podido empeorar. Sí, las políticas en materia de vivienda que llevamos viendo desde antes de que yo naciera, desde el principio de la democracia... Ojo eso, antes de que yo naciera, tío. Eso me encantaría decirlo a mí. Han ido destinadas siempre a la ayuda a la compra, ¿no? Las VPOs y desgravaciones fiscales por hipotecas, etcétera, que son medidas que han podido ser útiles para determinada generación, pero que no tienen mucho efecto a largo plazo, ¿no? Incluso en determinados momentos, como antes de 2008, incluso ese tipo de medidas ayudaron en cierta medida a la burbuja inmobiliaria, ¿no? y a todo ese mercado expansivo. En vez de pues, hacer políticas, como comentabas tú en forma de pregunta, ¿no? Como pues, posiblemente regular el precio de alquiler, de la compra también que se planteaba antes de 2008, o generar un parque público de vivienda. Pues a este respecto, la vivienda de protección oficial es un porcentaje ínfimo de la oferta inmobiliaria en España. Y un aspecto que sí es un poco residual, pero el porcentaje de financiación privilegiada de viviendas, es decir, las ayudas, las subvenciones, subvenciones, que hay en teoría muchas y tal, ha caído por encima del 20%, bastante por encima del 20%, según el Consejo de la Juventud. No sé a qué esperamos, o sea, ese mandato constitucional. Sí, yo creo que la vivienda es uno de los deberes, ¿no?, que nos queda por hacer en este país. Y hay un dato que también comentabas tú ahora, ¿no? Solo viviendas de suelo público en alquiler social o en alquiler así en general, hay menos de un 2% de viviendas de este tipo, ¿no? Frente a otros países de Europa que tienen un 20, un 30 o incluso un 40%. Este suelo público destinado a alquiler social o alquiler en general hacen que los precios sean mucho más estables y que la gente con menos recursos, una persona que acaba de ser desahuciada, por ejemplo, si se dirige a un piso de alquiler normal, de un particular o de una empresa, le va a costar mucho que la acepten porque aún tienes la deuda, porque no hay dación en pago, aún tienes condiciones económicas poco solventes y es el Estado, entendemos, quien tiene que garantizar ese derecho a la vivienda que es con que el suelo público. Habéis oído un ruido, pero es que me he escandalizado. Claro, uno piensa, joder, se supone que estamos en un momento histórico. Se supone que la relación de fuerzas ha cambiado, que el ojo de Mordor se ha movido, que hay una coalición de partidos de izquierda. Quiero decir, es una ocasión inmejorable para coger el toro por los cuernos y hacer una política social en materia de vivienda como mandata la Constitución. Pero yo esto no lo estoy viendo. Yo creo que a este gobierno le falta valentía en cuanto a materia de vivienda, ¿no? Y que Pedro Sánchez se reúna con Blackstone como hizo en el viaje que tuvo en Estados Unidos. Igual es que se acojona, o sea, porque da un poco de miedo, ¿eh? Sí. Incluso en España tenemos una cuestión muy curiosa, es que la mayoría del gran tenedor de viviendas en España somos los propios ciudadanos, ¿no? Son los pequeños y entonces a nivel electoral eso quizás es un poco complejo. Pero yo creo que necesitamos, que es una cuestión que es muy interesante, ¿no? Un pacto intergeneracional, un pacto de que todas las personas, sean mayores o jóvenes, tengan una calidad de vida, que la vivienda no es solo de los jóvenes, también tenemos muchos mayores que viven en cuartos, quintos en ascensor y que no pueden salir de casa por malas condiciones, que tienen problemas para calentar la vivienda, para poner la luz, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que, como país, intentar encontrar una respuesta a esto para que nadie tenga que ser desahuciado por no poder pagar el alquiler. Un país con miles de desahucios o situaciones como las que acabas de describir, y sin embargo somos el segundo país en la Unión Europea con mayor porcentaje de segunda vivienda y de vivienda vacía.
manda huevos, diría Trillo, pero hostia. Sí, justamente es una de las reivindicaciones que tanto los movimientos sociales de vivienda como comisiones obreras planteamos, ¿no? Que es movilizar aquella vivienda vacía, poniendo recargos a nivel fiscal o incluso multas a aquellas viviendas vacías que están vacías pues, por especulación o por no querer alquilarla, pero que al final eso acaba generando un aumento en el precio y lo que comentabas es algo muy frustrante, ¿no? Como hay gente que vive en la calle y en cambio tenemos viviendas vacías en las principales grandes ciudades y sobre todo esas que son las que más pueden producir una inflación de precios y una especulación. Compañero, ponme un redoble de tambor. En eso, Adrià, que llega el bono alquiler joven y dice uno, hostia, ahora sí. ¿Y qué tenemos? Antes de hablar de eso, lo más paradójico cuando ¿Sí? escuché, y esto ya hace meses, ¿no? Cuando se resolvió el pacto entre el Ministerio de Derechos Sociales y ODS con el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, es que ya existía algo parecido, que además se va a poder complementar. Claro, anunciar una medida como el platillo que ya existía con ciertos matices, ¿no? En vez de 3 IPREMs son 25.000 euros, ¿no? O en vez de 250 es el 50% hasta 600 euros. Es decir, una medida muy parecida que ya existía y que además se podrá compatibilizar echando a la gente a un mar de burocracia para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y con restricciones. Claro, que no sería muy sencillo, si no cualquiera tiene acceso a las ayudas, tío. Eso es. Bueno, el bono vivienda, como bien decías, es una medida insuficiente, va a afectar solo, se calcula, a 66.000 personas jóvenes, que suponen menos de un 2% de la población emancipada, ¿no? Es un bono que viene a introducir una medida paliativa a una persona que tiene cáncer, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que además no actúa sobre el problema estructural del mercado de la vivienda, que es el tipo de tenencia, que es la especulación, y por lo tanto viene a darle a la gente una alternativa, una posible alternativa, cuando lo que hay que hacer nítidamente es regular el precio del alquiler a corto plazo y a largo plazo aumentar ese parque público de vivienda para estabilizar los precios y garantizar que todo el mundo pueda tener una vivienda digna, ¿no? Yo lo definiría como una chapuza comunicativa. Yo en concreto estoy harto de ver que el gobierno nos vende medidas comunicativas en vez de medidas que realmente nos vayan a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Nos vayan a ayudar a eso. Eso pasa cuando uno se rodea de spin doctors, dicen algunos, y de grandes cerebros comunicativos que inventan la pólvora cada día, cada mañana, para que mucha gente se atragante con el croissant mojado en café con leche. Pero esas cifras que me decías, Adrià, has dicho que un maremoto burocrático o algo así, y lo cierto es que es una especie de lotería, realmente. Quiero decir, porque tú juegas y a ver si tengo suerte. ¿Cómo a ver si tengo? Tienes un derecho. Aquí no se generan bonificaciones, se generan derechos. Sí, creo que es importante que el Estado haga por garantizar ese derecho a la vivienda y con medidas dotadas con 200 millones de euros para una población joven de 6, 7 millones de personas es algo totalmente insuficiente, ¿no? Yo creo que no siempre hay que dar dinero, ¿no? Para evitar también lo que seguro que luego comentamos de la inflación de los precios de los alquileres, sino que hay que apostar pues, por ese parque público, hay que apostar por medidas también incluso de asegurar, de hacer de puente entre caseros e inquilinos. Yo creo que hay muchas medidas que pueden ser incluso hasta más baratas y más efectivas, pero que comunicativamente quizá no son tan rimbombantes. ¿Podríamos describirlas? Tú tienes una chuleta ahí preparada para decirme, oye, ¿cuáles son estas medidas? Porque tienes cara de empollón, a ver si realmente lo eres, tío. Bueno, como decía antes, regular el precio de alquiler a corto plazo, generar un parque de vivienda público en alquiler. Luego también hay programas como en Bilbao, que es una colaboración, ¿no? Entre caseros e inquilinos en los que el ayuntamiento o la diputación hacen de intermediarios y garantizan unas buenas condiciones para ambas partes. 3, aunque tengo que decir en este punto, y perdonadme si sois tan amables, es que a veces Euskadi es un universo paralelo. Sí, pues es una medida que no requiere de... Yo no sé si es el mismo sistema de valores para empezar, pero es broma. Sí, no, en Euskadi funciona en concreto en la Diputación de Vizcaya porque hace muchos años que la tienen en marcha, porque es una medida que necesita tiempo y que esté bien diseñada, ¿no? Barcelona está intentándolo, Madrid también lleva unos años intentándolo. Hostia, pero en Euskadi, más allá de San Mamés, el reloj funciona igual. Sí. Quiero decir que se necesita tiempo, ya. Claro, el tema es que quizá en España hemos hecho tarde los deberes en materia de vivienda. En el conjunto del Estado, sí. Y paradójicamente, después de 2008, ¿no? Que podríamos haber intentado darle una vuelta, ¿no? Y viendo que fue un fiasco la burbuja inmobiliaria y la crisis que luego sucedió, ojalá se hubiesen ya implementado una política de parque público de vivienda en vez de vender todos los pisos de la Sareb para malvenderlos a propietarios y a empresas. ¿Te has dejado alguna medida en el tintero? Porque te he cortado con esta chorrada de San Mamés, tío, y no sé yo.
Hay muchas. Luego también hay que garantizar que hay que igualar un poco el poder de negociación, ¿no? Yo cuando he buscado piso, que por desgracia he tenido ya unos cuantos en alquiler, como inquilino me refiero. Esa era la pregunta que te iba a hacer. Digo, ¿cómo has tenido unos cuantos en alquiler? La formulación no era la correcta. Te sientes en una negociación muy desigual, porque ahora mismo si no te quedas tú con el piso, hay 5 más detrás, ¿no? Incluso una vez me convocaron a un piso que era una especie de habitación de hotel, que era todo junto, el baño aparte y el resto todo juntito, ¿no? Y éramos unas 15 personas esperando a la puerta, ¿no? Claro, ¿qué poder de negociación tienes allí para garantizar que el piso esté en buenas condiciones, para garantizar determinadas cuestiones? Ninguno, ¿no? Y creo que hay que igualar un poco ese momento, ¿no? de firmarle el contrato, y al final es pues garantizar que el casero no te pueda pedir 5 meses de fianza, garantizar que el casero no te pueda pedir que, aparte de eso, generes un fondo para que si no puedes pagar alquiler tengas ahí. A mí me han llegado a pedir una vez 8.000 euros para entrar en un piso, entre fianzas y... Tío, te piden, es decir, meter una hipoteca a 8.000 pavos así de entrada, no tiene cualquiera, ¿no? Totalmente. Es increíble, es increíble. Oye, y ahora que se habla tanto de la inflación, que estamos todos agobiados, es verdad, por el tema inflacionista, por la subida de los precios, la cesta de la compra, la cuestión es si estas medidas, aún limitadas, contribuyen a elevar los precios de alquiler. Porque he leído cosas al respecto. Si es que va a perjudicar no solo a las personas beneficiarias de la ayuda, porque la inflación influye en todo el mundo, ¿no? Sino también al resto de personas que buscan una vivienda de alquiler. Es decir, yo que me ha tocado la lotería y puedo optar al bono joven, a lo mejor te perjudico a ti vía inflación, que también estás buscando vivienda y no has tenido suerte y no has entrado en el programa. Se me ocurre, chorradas, pero... Totalmente, hay muchos estudios, hay en concreto uno de París en el que el bono joven está mucho más extendido, lleva muchos años implantados, y se estudiaba que por cada euro que se gastaba de bono que una persona recibía, 80 céntimos, el 80% iba a parar a manos del casero. Es decir, que ayudaba poquito y además hacía ayudar, como decías, a subir el precio de no solo de los pisos para jóvenes o para jóvenes que tengan ese bono, sino en general de todas las grandes ciudades, que es donde más problemas suele haber con ello. Por tanto, sí, este bono puede hacer subir el precio del alquiler de las grandes ciudades, porque también los caseros están atentos a estas cuestiones. Esperemos que no, pero es algo que nos dicen estudios que puede ocurrir totalmente. Pues estamos apañados. Estamos agotando el tiempo, Adrià, y deberíamos aportar desde aquí pues algunas cosas más, ¿no? Una última se me ocurre. Creo que estamos en un momento histórico en el que se pueden defraudar demasiadas ilusiones y ansias de mejorar la vida de la gente, y entre la gente, de los jóvenes en este caso. Creo que hay que reclamar políticas eficientes en materia de vivienda que atajen de una vez por todas los problemas estructurales de este asunto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Jóvenes Comisiones Obreras alrededor de una reclamación que me parece vital, ¿no? Más allá del bono, más allá... En materia de vivienda, tío, ¿en qué estamos? Lo urgente, como ya he dicho, es regular el precio del alquiler. Eso es la clave, ¿no? En un momento en el que no nos da tiempo a generar un parque público de vivienda en 5 años, ni en 2, ni en 10, seguramente ni en 15, ¿no? Es una medida costosa y que tarda mucho. La única alternativa que tenemos los jóvenes para poder tener un piso que no nos cueste riñón y medio todos los meses es regular el precio del alquiler. Es una medida complicada técnicamente, no es una cosa innegable, pero yo creo que los gobiernos tienen que ser valientes y tienen que sortear esas cuestiones técnicas con valentía y con astucia. Y parece que no es la prioridad, por lo menos del ministerio que tiene las competencias de vivienda, y sin esa regulación los jóvenes seguiremos siendo pobres. A día de hoy, ser joven, aunque trabajes, puede significar seguir siendo pobre, y los jóvenes de las grandes ciudades viven en condiciones muchas veces rozando la pobreza, ¿no? Un 30% de los jóvenes en España, un 25 o 30 están en riesgo de exclusión social o pobreza, y la vivienda es un factor determinante, ¿no? Si tienes que gastar el 50%, tengo muchísimos amigos que tienen que gastarse eso, no tendremos una alternativa. Y yo lo que sí que creo que Comisiones, por la parte joven, y además sé que es algo en conjunto de la organización, tenemos que dejar atrás esas políticas que promocionen la compra de viviendas. Son políticas que afectarán a una generación, puede ser la mía, puede ser la de mis padres, pero que tenemos que mirar a largo plazo y ver qué país queremos dentro de 20 años y apostar por un mercado de la vivienda que no deje a nadie afuera. Responsable de Juventud de Comisiones Obreras a nivel confederal. Muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos estos datos y por darnos tu opinión al respecto. Acabamos ya. A continuación, la opinión de Amparo Pablo Martínez, secretaria confederal de Comunicación, y cuidaos mucho, por favor. Cuidaos, sobre todo cuidaos. Adiós. Hasta luego. El bono joven del alquiler es un síntoma de impotencia, puro conformismo.
Postergada sine die la ya descafeinada Ley de Vivienda, el Gobierno vende como medida estrella en la materia una ayuda de 250 euros para gastos del alquiler a inquilinos e inquilinas de entre 18 y 35 años que acrediten unas rentas de trabajo inferiores a los 23.725,8 euros al año. Debemos manifestar dudas de la utilidad de estas políticas sin un mercado regulado que evite posibles aumentos oportunistas del precio de los alquileres. Las fuerzas del mercado, sus intereses y sus agentes asociados tienen mucho peso, margen de maniobra y avidez rentista, vaya si la tienen. La juventud residente en España sufre a hierro el paro, la temporalidad y los bajos salarios. 1.207 euros brutos al mes fue el salario medio de las personas jóvenes de entre 16 y 29 años en el 2020 según el INE. No están para juegos florales y propaganda. Este bono es una medida de apoyo muy limitado que al menos debería complementar una política de vivienda en general que todavía está por hacerse. Pero es que además tiene graves defectos. Primero, no soluciona el problema estructural de ausencia de mercado regulado, ni parque público de vivienda suficiente. Además, está limitada a 2 años y no ofrece un apoyo continuo en el medio o largo plazo a la población joven. Y en tercer lugar, las ayudas al alquiler, como las bonificaciones fiscales, si no se actúa sobre la oferta de vivienda, acabarán en un incremento de los precios. Mención aparte merece el hecho de que apenas cubrirá una parte pequeña de la población joven que reside de alquiler, un ridículo 2% de la población joven emancipada. Tiene todo el aspecto de la enésima transferencia de dinero público al sector privado, porque buena parte de esos fondos al final acabará en el bolsillo de las y los propietarios. Es decir, de nuevo, indirectamente, se actúa subvencionando la oferta y en apoyo del rentismo. Una medida, si se me permite, impropia de un gobierno de izquierdas. Y extraña mucho porque un informe del Banco de España del 2020, que analizaba políticas similares en Alemania, Francia, Finlandia, Reino Unido, Holanda, Suecia o Estados Unidos, concluía que las ayudas directas al alquiler y otros gastos tienen un efecto potencialmente limitado en el acceso a la vivienda. ¿A qué estamos jugando? La forma estructural de abaratar el acceso a la vivienda no pasa por subvencionar a las y los inquilinos el precio de un alquiler que se eleva, sino por regular el mercado del alquiler, limitando los precios máximos en las zonas tensionadas, al tiempo que se va constituyendo y ampliando un potente parque público de alquiler asequible. Así que, desde Comisiones Obreras, lo seguiremos reivindicando.